Bienvenidos a todos los de Facebook. Entré tarde porque me agarré en la transmisión en YouTube y no me había dado cuenta. Bienvenidos al miércoles de preguntas. Ya estoy en Instagram. Salúdenme, por favor, y arrancamos el tema que estamos hablando sobre regulación emocional y hoy es la culpa y la tristeza. Una vez que ya entendimos que esta es la pregunta que yo le voy a hacer al enojo. Esto es nada más, no es nada más válido el enojo, ¿ok? Si tú ves que tu hijo está enojado, volteas con el hijo y dices, pues yo veo que está enojado. Y el chamaco dice, pues estoy enojado. Pero luego viene que te grita peor. Pero luego, si se da cuenta, ya le validaste el enojo, pero su conducta es espantosa. Para eso tengo el diálogo con el enojo. Ahora vamos a ver la pregunta que le hacemos a la culpa. Hoy yo tengo culpa y la verdad es que ha sido un día trágico en cuestión de esto. ¿A qué me refiero? Tenía una sesión a las 6 de 5 a 6 de la tarde porque creí que la presentación de mi hija Zoe y el médico eran después, pero me equivoqué. Y Zoe lloró porque no iba a estar en su presentación y entonces entra en mi cabeza la culpa y digo, chin, es que me siento súper mal, trabajo mucho, no estoy para las niñas, etcétera. Y llego y me encuentro con la chamaca con temperatura y yo tengo que venirme a hacer el live. Y tengo culpa de que otra vez ya dejé a Majo sola y yo siento la culpa. La culpa es muy, muy cómoda. A ver, dime, Steph, ¿respecto a qué? ¿Respecto a qué quieres que te repita? Con todo el gusto del mundo, nada más dime respecto a qué, porque te leí creo que después, entonces ya no supe. Muy bien. La culpa es horrorosa. La culpa es como, se siente súper incómoda porque además es un pensamiento como rumiante. ¿Estás de acuerdo? Cuando uno siente culpa, cuando siente que algo no debió de haber hecho, de las preguntas, bien, te voy a dar las preguntas de la culpa. Voy a regresarme a la culpa que le hago al enojo, ¿ok? La pregunta que le hago al enojo es, ¿qué límite pasaron que no debieron pasar? ¿O qué límite pasó que no debió pasar? Esa es la pregunta que le haces al enojo. A veces nos cuesta mucho trabajo no confundir al enojo porque uno dice, es que está pasando mi límite, pero no es el límite de tu paciencia, ¿ok? No es que alguien se meta con el límite de tu paciencia, no se refiere a ese límite, sino un área a la que esta persona no tiene permiso de entrar. Es decir, ¿y tú qué onda con esas canas? Y yo digo, no, esta persona no tiene permiso de hablar de mis canas. ¿Hay personas que tienen permiso de hablar de mis canas? Mi papá. Claro que sí. Claro que sí. Para mí, mi papá, claro que puede hablar de mis canas porque estas canas que yo tengo son por él y me encantan las canas de mi papá. Pero que me lo diga una compañera así nada más como por agredirme, híjole, entonces se mete en un área en donde esta persona no tiene permiso de entrar. A ese límite se refiere y entonces sale el enojo a avisarme, ese es un límite que no debieron pasar. No me enojo con la persona, solo me está alertando de que eso no, ese es un área que no tiene permitida. ¿Ok? ¿Hasta aquí vamos bien? No tiene que ver con el límite de tu paciencia, porque uno dice, ay, es que los hijos, por eso me enojo, porque pasan mi límite. No, el límite de tu buen humor y el límite de la paciencia no responden al enojo, responden a la paciencia, responde a la desesperación. ¿Ok? Esto es importante que lo vayamos entendiendo, por eso era importante que me fuera como emoción por emoción. Regreso a la culpa. ¿Vamos bien hasta aquí? Pónganme un corazoncito, algo que me diga, Tamara está súper enredada el día de hoy, que sería, creo que, pues como muy factible, porque traigo muchas cosas en mi cabeza y estoy lidiando con mucha culpa. Pero, ok, mientras ustedes me mandan un corazón, un sí o tengo dudas, yo les platico. Me voy a ir a sentar con la culpa, porque la culpa me va a contestar la siguiente pregunta. Gracias, Brenda, hermosa. Muchas gracias. Se siente feo, mi cabeza está rumiante. Cuando uno tiene culpa, el pensamiento empieza a ser como obsesivo, ¿cierto? Piensa en algo en lo que tú tengas culpa últimamente o ahorita tengas culpa. Se cae un hijo y tú dices, ¡ay, pero dónde estaba yo cuando el hijo reprueba
algo y tú dices, es que, ¿cómo no me di cuenta? ¿Cómo no me di cuenta antes? Viene un reproche. Cuando aparece la culpa, viene un reproche, una voz que viene y te dice que no estás cumpliendo con una expectativa o con una ley. Entonces, lo que tú vas a hacer es irte a sentar a la cocina, a tomarte un café y entonces voy a ir a sentarme y le voy a decir, a ver, culpa, ¿qué ley no estoy cumpliendo? ¿Cuál es la ley sobre la que me estás reclamando? Y entonces la culpa viene porque es bien buena la culpa. Yo me imagino la culpa como una señorita muy formalita, con lentes, de estas que usan sus camisitas así como con un lancito amarradito aquí y viene con una voz dulce, porque es dulce la culpa. No es como, no es arpía, nada más que trae su código y te dice, Tam, es que tienes una ley en tu código, la ley número 23, que dice que tus hijas deberían de estar primero y que una persona que deja a sus hijos por trabajo está mal. Y luego también tienes esta otra ley en donde dijiste que tenías que estar enfocada para empezar un miércoles de preguntas. Luego también existe y empieza la culpa a decirme, y esta ley, y esta ley, y esta ley, y esta ley. Yo digo, sí es cierto, sí es cierto. Tengo una serie de leyes que no estoy cumpliendo y lo primero que hace la culpa es nada más venir a decirme, estas son las leyes que no están cumpliendo. Ahora, para poder escuchar muy bien a la culpa, necesito estar muy abierta de mente. ¿Ok? Hace ratito estaba dando una terapia a las 5 de la tarde. Esa señorita te visita muy seguido, ¿ok, Karen? Obsérvala, ¿ok? Bien, dale la bienvenida a tu casa y pregúntale, ¿por qué? Porque cuando te visita mucho la culpa, quiere decir que tienes muchas leyes encima. Pero, por ejemplo, tengo una paciente hace rato a las 5 de la tarde que fíjense cómo está todo se mete así cañón. Ella viene porque me dice que siente que trae un bloqueo con el dinero y que de alguna razón como que no fluye con el dinero. Empezamos a platicar, le empiezo a preguntar cosas y demás, y le pregunto sobre su tiempo, le digo, ¿cuál es tu tiempo? Y es que no tengo tiempo. No tengo tiempo, no tengo tiempo de empezar otro negocio, no tengo tiempo de tal. Le digo, ¿por qué? Me dice, pues es que tengo un niño de 2 años, tal, tal, tal. Y entonces empiezo a conocer cómo tiene la perspectiva de la vida. Y entonces le digo, a ver, platícame qué piensas o cuáles son las leyes respecto a cómo debes de usar el tiempo con tu hijo. Y me dice, bueno, es que es de otro país. Y me dice, en el país en donde estoy, las mamás ya no trabajan, ya no deben trabajar porque tenemos que dedicarnos a los hijos. Muy bien, dime cuál es esa ley. Las mamás no deben trabajar para dedicarse a sus hijos. Y le digo, ¿por qué? ¿Cuál es esa ley? Y me dice, porque los hijos deben de tener toda la atención de su mamá. Esa es una ley. Y luego me dice, es que yo sí juzgo, y sé que está mal, sé perfecto que está mal, juzgo el hecho de que las personas que trabajan mucho abandonan a sus hijos. Y yo veo hijos abandonados porque los papás están pensando primero en el negocio. Mm, ok, ¿te fijas cómo sí tiene leyes? Entonces, cada vez que ella voltea su mirada o fija su mirada en alguna otra cosa, siente que la distrae y le provoca culpa por esta ley que tiene encima. No debes de descuidar a tus hijos, todos los hijos deben de estar primero, chun, 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 chun. Ok, esta culpa, además de culpa, causa tristeza y luego también causa frustración porque también empieza a haber otras culpas que mete TikTok, que te dice, hay otra ley que deberías de tener allá adentro, hay otra ley que tú deberías de tener en tu cabeza y es tú no deberías de abandonarte y tienes que hacerte caso primero porque tú tienes que estar primero bien tú para poder estar bien por tus hijos. Pero espérame tantito, estas dos leyes van en contra como una de otra.
¿Cómo que me voy a dar tiempo para mí cuando yo además tengo una ley de que los hijos tienen que estar primero? Y entonces, ¡pum! No se contraponen, pero al mismo tiempo no, pero entonces, ¿cómo le hago? ¿Cómo? Y entonces entra otra ley que es tú ya deberías de saber qué es lo que se debe de hacer. Chihuahua, ¿no? Entonces viene una culpa tras otra culpa tras otra culpa. A ver, María José, entonces la culpa también viene asociada con repetición de patrones de mamá o papá, absolutamente. Pero mira, vamos a transformar eso porque a mí me duele mucho ver que tenemos esta idea de, es que vengo repitiendo patrones de mamá o papá y termino culpando a mis papás, ¿ok? Solo he aprendido leyes. Tengo leyes instaladas. Ahora, cuando yo estoy en etapa adulta, que ya soy mamá, que ya puedo pensarlo, y no es necesario nada más de los papás, ¿de acuerdo? Pero estoy hablando con papás, que también lo trabajo con adolescentes o con niños, de que vean cuál es su ley. Porque los niñitos, por ejemplo, voltean y me dicen, ¿cuál es su ley? Pues es que yo tengo que hacer lo que la niña hace. Ok, a ver, dime. Lo maravilloso de la culpa es que si se fijan, ok, yo aprendí esta ley en mi casa. En mi casa yo debería de ser la persona que esté todo el tiempo con sus hijos, pero TikTok me está metiendo otra ley y sí me cuadra, pero va en contra de esta ley que tengo yo muy firme. Y entonces viene esta idea preciosa que te plantea la culpa. Yo te muestro la ley, yo te digo cuál es la ley. Ahora, ¿qué te parece si nos cuestionamos la ley? ¿Ok? La culpa nos da la oportunidad de decir, ¿y de verdad pienso que esta ley es la adecuada? ¿Estoy de acuerdo con esta ley? Entiendo que la creo. Sí, sí creo en esta ley, pero me pasa con esta chica de las 5 de la tarde. Me dice, pero yo sé que estoy juzgando y que además entiendo ahorita que mi ley está mal. Y le digo, ok, ¿quiere decir entonces que ya no piensas igual que antes? ¿O te das cuenta que está limitada tu ley? ¿O que no aplica a tu estilo de vida o al tipo de matrimonio que tienes? Perfecto, analicemos. ¿Por qué? Porque solo en la medida en la que te cuestiones la creencia, tienes la capacidad de cambiarla. Y la culpa nos deja eso. Nos da esta apertura a visualizar, ah, caray, esta ley ya no quiero que sea ley mía. Ok, ¿por qué ley la vamos a cambiar? ¿Ok? Te leo, María José. Pensé que cuando no cumples esa ley que te enseñó tu mamá, sientes que fallas y ahí entra la culpa de le fallo a mamá o me fallo a mí. Claro, claro, ¿no? Y muchas veces, en algún momento, les quiero tener un miércoles de preguntas en donde hablemos acerca del evaluador, que es esta voz que nos está todo el tiempo juzgando o diciendo, ¿en serio te vas a vestir así? ¿Por qué reaccionaste así? ¿Tienes sueño? ¿De qué tienes sueño? ¿Te vas a dormir? No deberías de dormirte. Es que eres insuficiente. No importa cuánto esfuerzo hagas, eres insuficiente. Bueno, a este le vamos a llamar el evaluador. El sentimiento que provoca es la culpa, pero la culpa no es la que culpa, ¿de acuerdo? Ese es el evaluador. La culpa es el sentimiento. Y este sentimiento viene con mucha información nutritiva a la que le voy a preguntar qué ley no estoy cumpliendo. Y luego le digo a la culpa, gracias, te sientes horrible, o sea, se siente horrible cuando vienes, pero bueno, me ayudas a conocerme un poquito más, a identificar mis creencias y entonces preguntar, ¿qué significa cuando no estoy para Majo? Pues significa que y entonces, ¡pum!, empiezo a descubrir y me doy cuenta que hay leyes que ni al caso y otras que sí, con las que me voy a quedar y voy a seguir luchando por ellas y que entonces es un tengo que mover mi ritmo de vida porque mis hijas son más importantes que esto. Perfecto. ¿Ok? O tengo que organizarme mejor para, y entonces empiezo a construir una vida, no es a partir de la culpa, pero sí a partir de lo que me regaló la culpa. ¿Vamos bien? ¿Se entiende? ¿Identifican una culpa suya? En la terapia cognitivo-conductual es ayudar a que a través de las creencias tú vayas como
viendo qué significa esto que crees hasta que llegues a creencias fundamentales porque rigen nuestra vida por completo. No todas las culpas son por culpa de nuestros papás. Hay culpas aprendidas en otros ámbitos de la vida. Muy bien. Ahora, culpas, otra culpa. Ustedes denme ejemplos, pero mientras yo les voy dando ejemplos de cómo me relaciono con la culpa. Hablaba yo con mis primas, y nos damos cuenta que tenemos mamás muy poderosas, mamás fuertes, proveedoras, etcétera, ¿ok? Entonces, hablando hace ya algunos años, hablábamos de que, por ejemplo, si traíamos un cólico, un dolor de cabeza, faltar al trabajo era una cosa que no nos íbamos a permitir. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo, Tamara, tengo una mamá que tiene 19 operaciones encima, estuvo 2 años en cama, tiene prótesis en las dos rodillas, prótesis en la columna vertebral. Bueno, ¿qué les puedo decir? O sea, una vida increíblemente resiliente como para que yo no vaya a trabajar por un dolor de cabeza. ¿Ok? Y así otras tantas en mi familia. Las hijas descubrimos que nos causaba culpa dormir en la tarde, quejarnos del dolor, chillar porque tengo temperatura, ¿no? O sea, había un ejercicio fuerte del evaluador de decir, tú no tienes derecho a eso, ¿no? Y analizando, descubrimos cómo vamos a romper con eso, porque no es que yo juzgue a mis tías o a mi mamá respecto a en dónde pusieron su esfuerzo, eso fue de ellas, fue su historia, ¿ok? Pero el hecho de que ellas hayan tenido la fuerza para eso no hace que yo la deba de tener, pero romper con eso cuesta mucho trabajo y habernos dado cuenta que fue gracias a la culpa. Ok, les las leo. Ay, me encanta que me escriban estas cosas. Yo tengo una buena, sentir culpa porque por quejas de otros sobre el comportamiento de mi hijo autista. Ay, Steph, te entiendo, te entiendo, te entiendo, te entiendo. Tu hijo autista se comporta de alguna manera, puede ser de alguna manera que incomoda a otras personas y tú escuchas la queja, pero a ver, quiero hacerte esta pregunta. Una cosa es sentir vergüenza, otra cosa es sentir como empatía o compasión por tu hijo. Otra cosa es sentir culpa. Hazte la pregunta, nada más para detectar si sí es culpa o no. ¿Qué ley no estás cumpliendo? Cuando dicen, critican a tu hijo o te critican a ti por el comportamiento de tu hijo. ¿Qué ley no estás cumpliendo? Él debería de tener controlado a mi hijo autista o los niños no deberían de comportarse así o soy una mamá que no está haciendo lo suficiente. Vamos a ver qué sale ahí. Analízalo, porfis. Les leo. Soy hermana mayor, siempre fui incondicional con mis hermanos. A partir de que me casé y ellos necesitan de mí y no puedo estar, la señorita culpa me visita y realmente me angustia. Claro que sí. Ahora, algo muy bello que me permite ver tu comentario, Aide, es que esta señorita La Culpa, que les digo que es una persona linda, ¿no? Un tanto incómoda, pero linda, viene y te visita, porque la culpa, cuando te dice también algo que las emociones nos van a mostrar siempre, va a ser qué es importante para mí, qué estoy protegiendo. Si hay una información que me va a dar el enojo, que me va a dar la tristeza, que me va a dar la culpa, que me van a dar la mayoría de las emociones, es en dónde está mi valor no lo que valgo, sino lo que me importa o lo que me vale, lo que es valioso para mí, se llaman valores o principios. Entonces yo aquí puedo detectar en lo que me estás diciendo que dentro de tus leyes está pues la generosidad, la disposición, está el cuidado por el otro, el servicio, la solidaridad, está, ¿me explico? La responsabilidad, el cuidado, que son cosas bellas. Y cuando uno dice que no a algunas cosas, cuando pone límites regularmente, me dicen, es que yo sé que tengo que ser un poco egoísta. A ver, el egoísmo es lo contrario al amor. ¿De acuerdo? El hecho de que tú decidas cómo usas tu energía,
¿Cómo usas tu tiempo? ¿Cuándo? Porque fíjate muy bien, si tus hermanos te dicen, necesito ayuda ahorita, tú estás dispuesta a ayudar. No es que no tengas el corazón puesto a ayudar. Analiza esto. Solo es o no se puede ahorita, o no tengo el dinero, o necesito poner atención primero en otra cosa que en esto. No quiere decir no te amo. ¿Ok? Entonces, pregúntate, ¿qué ley no estoy cumpliendo? Analiza eso. Ya es la pregunta. Siempre ayuda mucho hacernos estas preguntas de ¿qué significa cuando mis hermanos se enojan porque no estuve para ellos? Pues significa que no los quiero. ¿Y qué significa que no los quieras? Pues tal. ¿Y qué significa para ti que tus hermanos piensen que tienes otras prioridades? Y de ahí van a venir a salir las creencias o las leyes. Y también van a salir tus valores. Va a salir todo en lo que no fuiste suficiente y luego preguntas, ¿y qué estás protegiendo? ¿Qué? Mi individualidad, me importa la solidaridad, la generosidad, me duele que no, me importa que sepan que los quiero, que estoy disponible para ellos. Muy bien, vamos a rescatar los valores y vamos a ver cómo puedo cumplir con mi ley, ¿de acuerdo? Cuidando estos valores, porque también parte del valor tiene que ser con que el amor por mis hijos es importante o elegir, todo el tiempo estamos eligiendo entre bienes, nunca es un bien y un mal. Si fuera bien y un mal sería facilísimo. En este ejercicio que te pido que hagas y que hagas esta separación, mi recomendación también es, esto se trabaja mejor en terapia, porque en la terapia te escuchan y te detienen en estas ideas y van ayudándote a desglosar las ideas para decir, ok, esta es mi creencia fundamental y cómo puedo ser congruente con mis valores y con el estilo de vida que quiero llevar. De una manera rápida te digo, veo que tienes estos valores. ¿Cómo vas a proteger tus valores del cuidado de tus hermanos, el servicio, etcétera? Cosas que tú vas a ir descubriendo. Ahorita estoy inventando y asumiendo. Y después decir, ¿cómo puedo cumplir con mi ley cumpliendo las demás leyes? Si el peligro no está en que yo deje de amar a mis hermanos, el hecho de decir ahorita no significa no es un tú nunca. Eso no es un egoísmo, no es una falta de amor. Es nada más una organización de tiempo, disposición de recursos, es un permíteme organizarme porque tú me importas. ¿De acuerdo? Y eso mientras tú lo tengas claro, lo vas a poder proyectar un poquito más a tus hermanos. Y si tus hermanos piensan que estás siendo egoísta, eso va a ser proceso de tus hermanos mientras tú tengas claro cuál es tu intención inicial. Y eso calma la culpa, porque tú no estás desobedeciendo la ley, aunque tus hermanos piensen que sí. ¿Sirve? Sé que es como muy superficial de pronto porque estamos en un live, pero espero que te pueda servir un poquito. Te leo. Yo disfruto mucho salir con mis amigas a tomar café y platicar y dejo a mi hijo de 12 años en casa. Y sí disfruto, pero también mata la culpa porque yo estoy disfrutando y mi hijo está en casa. Ay, señoras, tenemos muchas culpas. No voy a juzgar la culpa. Pregúntale, ¿qué ley no estoy cumpliendo? Y fíjate muy bien, la ley es tú no te puedes divertir si tu hijo no se divierte como tú. Vamos a ver otra pregunta. ¿Las personas que se divierten sin sus hijos están abandonando a sus hijos? Otra pregunta. Los niños no deben de quedarse solos antes de los 12 años. Otra pregunta. Los niños que se quedan solos sufren y se sienten abandonados. Ok. Otra pregunta. Yo creo que también parte de lo que uno va aprendiendo en el desarrollo personal es a preguntarse, ¿no? Porque luego las preguntas pues no se nos van ocurriendo. Aquí te voy dando unas ideas. No te estoy poniendo la creencia, sino pregunto para que tu creatividad empiece a salir. ¿De acuerdo? Y es bonito porque tú le vas a preguntar, ok, a lo mejor sí creo en esto o no creo esto. Y luego te preguntas, ya la culpa ya le sacaste todas, le exprimiste sus dudas, sacó su código y te dijo que ley no cumple,
Y ahora pregúntate, ¿qué valores estoy protegiendo? ¿Qué valores son importantes para mí? ¿Qué cosas sí quiero propiciar? ¿Qué cosas quiero cuidar? Como que mi hijo se sienta acompañado, como que también a lo mejor quiero que sepa divertirse, ¿ok? Y que tenga individualidad o ¿cómo se llama este valor tan bonito que es el, el ser autosuficiente, ¿no? Ah, ok. Entonces, no significa abandono, a lo mejor también es una inversión de autonomía. Y en esa medida en la que yo tengo claros los valores que son importantes para mí o que yo quiero desarrollar en mis hijos, va a ser más fácil la construcción de una ley mucho más eficaz. ¿Sirve? A ver, Luis, ay, hasta emoción me da leerte. La culpa la veo como un juicio moral de una conducta o acción que se puede nublar si no hay una, como mencionas, conciencia del hecho. Sí, sí, sí es un juicio, pero no siempre, sí es un juicio. La cuestión es que la culpa es una emoción, ¿ok? Provocada por un evaluador, como por un evaluador. ¿Ok? Y entonces la culpa viene en súper buen plan a decirte, es que no estás cumpliendo con tu ley número 28. Y tú dices, ¿cuál es la ley número 28? Pues esta. Y tú, ya, yo tengo esa ley. Y me duele haberle gritado hacia mis hijas porque, pues, sí tengo una ley de no gritar. Y sí tengo una ley del buen humor. Y sí, me duele mucho haber gritado. Y cuando me doy cuenta, entonces lo que tengo que hacer es trabajar por ser más congruente con mi ley y tenerme paciencia. ¿De acuerdo? Porque no es lo mismo la culpa al arrepentimiento. ¿Ok? A mí me gusta pensar que el arrepentimiento es sentir la culpa con la capacidad de reparar el daño. ¿Ok? Con las ganas de transformar a una nueva acción. Cuando el arrepentimiento llega, lo que hay es una conversión. Si no, si no hay estas ganas de transformar una conducta, de ofrecer una reparación del daño, si no hay una creatividad que me presente en la esperanza, no, yo no puedo cambiar el pasado, pero sí puedo ofrecer una conducta diferente la siguiente vez. Este, ya no se vuelve ya no se llama arrepentimiento, ¿ok? Ya es una culpa que lastima, que se vuelve quiste, que ya no crece, porque pues imagínate, si ya sabes que no puedes cambiar el futuro, que perdón, el pasado, pues la culpa va a ser espantosa, ¿no? Y entonces pues ya lastima muchísimo. Entonces la culpa, que no se quede nada más en la pregunta, sino que ayudarle a mi cabecita a ver con qué creatividad puedo reparar el daño. Y si no puedo reparar el daño directamente a la falta, porque por ejemplo, lo golpeé, no te puedo quitar el golpe, lo que sí puedo hacer es que si esto fue un acto de violencia, puedo tener un acto de paz. ¿Ok? Los leo, dicen, que los papás se vayan de la escuela. A ver, Dolce, ¿a qué te refieres? Que los papás se vayan de la escuela. Es culpa por no poder controlar sus comportamientos. O sea que tu ley, Steph, es yo debería de controlar el comportamiento de mi hijo autista. A ver, piensa en esa ley. ¿Está correcta? ¿Es posible que controles el comportamiento de tu hijo autista? ¿Está dentro de tu tarea como mamá de un hijo autista controlar su comportamiento? Te pregunto. Lo sigo leyendo. Dulce. Ya, de Irapuato. Muy bien, Dulce. A ver, dime, ¿a qué te refieres con esto de que los papás se vayan de la escuela? Perdón, me entró la llamada del doctor de mi hija María José. Preguntas. Chinita. O sea que básicamente la culpa es un indicador para que me evalúe constantemente.
A veces saldré ganando y a veces tendré que corregir. Sí, la culpa te va a indicar, Gise, la pregunta que tú le haces a la culpa es, ¿cuál es la ley que no cumplí? Y te va a aventar tu código. Analiza tu código. Y también necesitamos tener compasión de nuestro propio proceso. ¿Por qué? Porque cumplir la culpa no es un ultimátum. Somos un ser en proceso, en construcción. Necesito educar a mi cabeza para que tenga una mentalidad en crecimiento que me diga, me equivoqué esta vez y tengo oportunidad de corregir mi comportamiento o ser obediente a esta ley o reparar el daño. La culpa no te va a dar ese impulso, la culpa te da la información, pero sí tu cerebro tiene que trabajar en desarrollar más de cara a la solución, más de cara a la esperanza, trabajar mucho más tu pensamiento positivo para que cuando te des cuenta que no cumpliste con tu ley, tu cabeza te diga, ¿y cómo le voy a hacer para cumplirla la siguiente vez? Y tener la esperanza de que puedo poder. Y para eso se desarrolla la mentalidad en crecimiento y para eso se desarrolla la fuerza de voluntad, que son temas de próximos lives. ¿De acuerdo? A ver, cuando un papá se decide cambiar de escuela, o sea, lo dices tú, sientes culpa porque, a ver, vamos a ver tu ley. Pregúntate qué ley no estoy cumpliendo. Debería de cumplir con todas las expectativas de los padres de familia. Si un padre de familia se va, ¿qué significa? Significa que no hice el trabajo que debía de hacer. Eso significa yo me tengo que encargar que las cosas funcionen perfecto en la escuela. ¿Ok? Analiza eso para ver si efectivamente te toca, Dulce. Te toca o tienes control, porque la pregunta es, ¿realmente yo tengo control o no tengo control de lo que está sucediendo? ¿Tengo control de las expectativas de los padres de familia o no? Porque puedes estar teniendo una ley que está totalmente fuera de proporción. Pero bueno, lo bueno es que la puedes preguntar y a partir de ahí empezar a trabajar con tu creencia. Por eso pregúntate, ¿qué significa cuando un papá se va? ¿Y qué es lo que creo que no estoy cumpliendo? Y luego analiza, ¿me toca? Y luego acuérdate siempre pensar qué valores quisiera proyectar, vivir respecto a esta situación. Vas a ver un poquito de más claridad al respecto para saber hacia dónde conducirte cuando llega la culpa. Muy bien. Ok, Steph. Pues no, no está en mis posibilidades. Quisiera, pero no. Muy bien. Esta es una realidad, Steph. Tú no controlas el comportamiento de tu hijo autista. De hecho, una de las cosas que más duelen es esta lejanía o distancia que hay de verdad, incluso poder anticipar o leer inmediatamente el comportamiento de tu hijo autista. Que como mamá, finalmente vas aprendiendo, leyendo ciertos signos para aprender porque es más complicado que un niño neurotípico. Muy bien. Ahorita, dándote cuenta que está totalmente fuera de tu control y que las expectativas de una mamá con un niño autista no está en que controlen su comportamiento, incluso mamás, se los digo, no hay manera de que tú controles el comportamiento de tu hijo, aunque sea neurotípico, ¿ok? Si eso no es una exigencia, ¿qué significa para ti? Lo pregunto. Y bueno, la culpa de ser mamá de hijo único por temor a que esté solito cuando ya no esté. Excelente, Aida. Hay una serie de leyes, ¿ok? Te voy a preguntar igual que como le pregunté a Steph acá en Instagram. ¿Tienes control sobre eso? ¿Qué valores quieres transmitir? Bueno, quiero que aprenda a compartir, quiero que aprenda a ser más empático, quiero que se sienta amado y acompañado, quiero que, bueno, si yo no tengo el control porque no tengo más hijos ni voy a tener más hijos, ¿cómo protejo estos valores en un hijo único? Y sobre eso chambea, ya no sobre lo que no puedes controlar. Ok, pues muy bien, chicos.
El tema es muy bueno, es maravilloso. Podemos seguir. Ustedes me dicen, sí, que el siguiente miércoles de preguntas sea sobre la culpa. Seguimos trabajando sobre la culpa. Y ahora que ustedes me compartieron sus culpas y podemos ir viéndolas como poquito a poquito y encontrar luces a través de las preguntas, adelante. Pónganme nada más que de eso quieren que se trate y lo hacemos así. Me quiero despedir porque necesito regresarle la llamada al médico de mi Majo. Y les agradezco muchísimo su paciencia. Les mando un abrazo enorme, gigante, gigante, gigante. Gracias por acompañarme en este miércoles de preguntas, en esta comunidad tan bonita de familias. Soy Tamara Robles, soy familióloga y encantada de compartir con ustedes. Les agradezco el pedacito de amor que me dan de poder ir a atender a mi hija y cerrar este live con esta velocidad. Les mando un abrazo. Jepsi, un saludote. Besos. Les quiero. Bye.